Dios les bendiga a todos, amigos, hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo. Y esta es la primera enseñanza sobre el libro de Gálatas, el capítulo 1. El versículo 1 dice así. Bueno, vamos a darle un título. Vamos a darle título, vamos a llamar el cristianismo o el judaísmo. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. 3. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la introducción de Pablo. Antes de que se llamara Pablo, él se llamaba Saulo, cuando él perseguía a la iglesia y a los hermanos. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado. Él estaba sorprendido, se le impactó, dice, y vamos a ver la razón de por qué. De que tan pronto os hayáis alejado. Ese es otro detalle. Se estaban alejando los hermanos del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio diferente? Vamos a mirar. Dice el 7: no que haya ¿otro qué? Otro evangelio, sino que hay algunos. ¿Quiénes son estos algunos? Es otro detalle. Que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes querían pervertir el evangelio? Algunos. Vamos a ver quiénes son esos algunos. Dice así el 8: mas si aún nosotros, se estaba poniendo él mismo en la lista, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, en otras palabras, sea maldito. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Okay, vamos a parar un momentito ahí. Este versículo yo lo he escuchado predicado y sí lo podemos aplicar, hermanos, que no se predique otro evangelio, y si hay otro evangelio que es erróneo acerca de la salvación y de Jesucristo, sea anatema, sea maldito. Pero recordemos algo, que este capítulo fue escrito por el apóstol Pablo, mostrando la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Ese era el punto de este capítulo. Él llamó anatema o maldito al judaísmo. Hablemoslo en claro. Si eso es lo que él está diciendo, no te lo dijo así directo como yo te lo estoy diciendo, pero eso es lo que él está explicando, y vamos a ver cómo él lo dice. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, si yo quisiera agradar a los hombres, hubiera seguido en el judaísmo, hubiera seguido en la mentira para poder caerle bien a la gente. Pero él perdió y echó todo, como que dijo, él lo dio todo por basura, por medio de ganar a Jesucristo y predicar su evangelio. Pues dice el versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, al apóstol Pablo no lo entrenaron ninguno de los apóstoles. Él conocía al pie de la letra todas las leyes de Moisés y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero lo que concernía acerca de Jesucristo, él se fue y se retiró para estudiar, y dice él que lo aprendió directamente de Jesucristo. El versículo 13 dice lo siguiente: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Póngale atención a eso: en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Voy a entrar un poquito aquí y les voy a hablar algo. Miren, hay algo que se llama las leyes de Noé, o como nosotros conocemos lo que son los 10 mandamientos de Moisés. Bueno, existe algo que en el tiempo presente que se llaman, en vez de ser los 10 mandamientos de Moisés, son 7 mandamientos de Noé. Y bajo esto, el judaísmo quiere gobernar de nuevo como religión, pero quieren gobernar al mundo entero. Entonces, ellos no toman a Jesucristo como Señor y como Dios, y nosotros que lo reconocemos como tal, entraríamos en idolatría al entrar esas leyes. Entonces la ley dice de que cualquier idólatra que adora a otro Dios, que no es como la forma que ellos lo dicen, entonces puede ser decapitado.
Y eso es algo que la mayoría de los cristianos quizás no saben, pero es algo que quieren poner y quieren establecerlo. Incluso mandaron una de las cartas a la ONU para ellos establecerse como religión y dictador de las leyes religiosas. Entonces, bueno, a saber en qué va a quedar en eso, pero es importante saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Dice el versículo 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16. Por su gracia revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea que, y este es el hermano del Señor también que era de madre. En esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Siria es el mismo país que nosotros conocemos en tiempo presente como Siria. Allí fue establecido el cristianismo en Siria, en las áreas de Siria. Bueno, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Este es el final del capítulo 1. La primera iglesia que fue establecida o predicado el evangelio fue puesta en Siria. Siria tiene mucho cristianismo y lamentablemente con estas guerras que se están dando en el tiempo presente acerca de la destrucción de Damasco, la iglesia está siendo perseguida y lamentablemente los que conocemos como terroristas están persiguiendo a la iglesia y decapitando y matando a los hermanos. Si podemos mirar que bajo esa destrucción que viene, y quizás me estoy saliendo un poco del tema acerca de la destrucción de Damasco, no es algo que Dios le agrade esa destrucción, porque Dios está en desacuerdo con esa destrucción, pero es algo que tiene que suceder. Bueno, regresando a lo que estamos hablando, este tema le podemos llamar el judaísmo o el cristianismo. Hay muchos que no conocemos la diferencia entre el uno y el otro, y hay otros que piensan, incluso he escuchado hasta de pastores, lo que me da bastante lástima, que piensan de que en el judaísmo hay salvación. Jesucristo le dijo a los religiosos de ese tiempo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y yo me agarro de las palabras de Jesús. Y bueno, y no solo existe ese versículo, existe bastante escrituras en la palabra de Dios que hace la diferencia entre el uno y el otro. Si el judaísmo de aquel tiempo o del tiempo presente hubiera estado en lo correcto, no había razón por qué tenemos nosotros otro Nuevo Testamento si hubiera salvación bajo la religión judía. Hasta aquí lo vamos a dejar porque ya me pasé de mi tiempo, y les pido que escuchen la siguiente enseñanza que viene del capítulo 2 sobre el libro de Gálatas. Dios les bendiga a todos.